juzgar. Pedid discernir entre el bien y el mal. Para poder, ¿qué? Juzgar a tu pueblo. Para poder trabajar, ¿qué? En tu obra. Para hacer tu voluntad. El versículo 10 dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. ¿Por qué? Porque vio que el muchacho no estaba pensando en él. Estaba pensando en quién? En la obra de Dios. Y dijo Dios, porque ha demandado esto y no pediste para ti muchos días. Ojo, hermano. Salomón no pidió muchos días. Al contrario de aquel rey que pidió que 15 años más. No pidió días para él. Esa era una petición que de él. Sin embargo, él no pidió día, ni pediste para ti riqueza. Oye, cómo Dios entonces está aplicando o descomponiendo la oración, el pedido que hizo Salomón. Porque esto era lo común de nosotros, el ser humano. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha nacido antes de ti otro como tú. Interesante. También te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anda en mis caminos, guarda mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo te alargaré tus días. El común de nosotros los seres humanos es pedir vida, riqueza y que aquellos que son enemigos de nosotros desaparezcan de la faz de la tierra. En la posición que él estaba, él tenía enemigos aún dentro de la casa. Y dice aquí, hermano, que Dios le dijo que le iba a dar ¿qué? El corazón que él pidió. Aparte de eso, le iba a dar ¿qué? Riqueza, le iba a dar a los enemigos, pero le puso una condición. Versículo 14 dice, anda en mis caminos, guarda mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David. Yo alargaré tus días. Y gloria a Dios, hermano. Si nosotros comenzamos entonces a buscar el libro de Primera de Reyes y a hojear la Biblia, vamos a ver las cosas que Dios hizo con Salomón. Recordemos siempre que Salomón pidió un corazón para juzgar a su pueblo y que pueda discernir entre el bien y el mal. No pidió nada para él. Yo voy a comenzar a hojear la Biblia. Dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. Nosotros vemos ahí del versículo 16 en adelante que fueron dos mujeres delante de quién? Del rey. Y nosotros conocemos la historia. Al final Salomón dijo, tomen la espada, tomen el niño y divídanlo en dos. Y la verdadera madre que cedió. Y entonces el pueblo reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Podemos decir que esta fue la primera parte donde el pueblo pudo entender que Dios, como estuvo con David, estaba con Salomón. Y comenzaron entonces la prosperidad. Pero óigase eso, siguió hojeando.
Salomón edifica el templo. Gran privilegio que su padre David no tuvo. Un templo que había que verlo. Ahí se veía la gloria del pueblo en ese templo. En el templo siempre se le llama el templo de Salomón. Sigo guiando, me encuentro otros edificios que hizo Salomón. Salomón edificó casas especial para él y otras cosas. Mobiliario del templo, dedicación del templo, traslado del arca. Todo iba como creciendo. Pacto de Dios con Salomón. Actividades diversas de Salomón. Y yo le decía que esta parte me llamó a reflexión porque entonces yo comencé a pensar en mí. Yo era un jovencito de 15 años que estaba viviendo ahí en el barrio de la Aviación. Me gustaba mucho estar en la esquina. Se vendía droga y se consumía droga. Y un viernes en la noche me iba a distraer para una mesa de billar y me encontré con Enrique en la iglesia y con otros. Me llevaron esa noche y de ahí en adelante comencé a asistir. Recuerdo que Enrique era pastor en un drama del nacimiento de Jesús. Y de lo que vivían ahí, en ese pedazo, contemporáneo conmigo, eh, no recuerdo uno que esté, que esté bien. Lamentamos el caso. Dios me llamó, me sacó. Recuerdo que mi mamá era católica, de la católica de verdad. Y cuando yo le dije que iba a ser adventista, que no comía carne de cerdo ni trabajaba los sábados, me dijo, sí, 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 mi hijo. Yo le dije, ¿cómo que una católica, un adventista le dice tan rápido que sí? Después, hermano, yo entendí que parece ser que mi mamá estaba orando para que yo saliera de la esquina. Y llegué a la iglesia y comenzaron a llegar las bendiciones. Pude terminar el bachiller, entré a la universidad, pude terminar la universidad. En la universidad conocí a la que es mi esposa, me casé con ella. Es una bendición de Dios. Déjeme decirle que para yo casarme con mi esposa fue un negocio que yo hice con Dios. Ya yo estaba terminando y yo le dije al Señor, mira, Señor, yo necesito casarme y establecer. Así que yo te voy a pedir que me muestre con quién ha de casarme. Y para no cansar el cuento, hermano, yo tiré 3 volados. O sea, le tiré a 3 chicas. La primera me guayó. La segunda por igual. Y mi esposa y yo no conocíamos, pero vino una relación más profunda porque yo tenía una actividad y tenía que ir a esa actividad, pero era con estudiantes y había un estudiante que me acosaba. Entonces yo le dije a mi esposa, a ella no, yo le dije a Miriam, a otra, y ella estaba ahí y Miriam le dijo, no, yo no puedo, pero Olga puede ir. Y ella fue y yo me lo creí y entonces después yo hice pacto con Dios y Dios me dio esa bendición. Luego de eso me dio la bendición de 2 hijos que decir que le dan dolor de cabeza a uno
No, porque hay padres que tienen hijos y es con un dolor de cabeza. Me ha dado una familia excelente, me ha dado una congregación que me quiere y eso hay que valorarlo. Esas son bendiciones, esas son riquezas. Materiales, bueno, me ha dado vehículo, me ha dado casa, vivo en un lugar que me gusta por la tranquilidad, estoy estudiando derecho, estoy terminando y todo eso lo ha hecho ¿quién? Dios, porque Él es el dador. Yo reconozco que Dios me ha bendecido. Así como a Salomón, Dios le dio riqueza, Dios me ha dado muchas cosas, hermano, y agradecido estoy. Por eso es que en mi casa siempre se dice, bueno es Dios. Mi esposa siempre ha establecido eso. Y no es una mentira. Si no hubiera entrado en los caminos de Dios en ese tiempo, yo o tuviera muerto o tuviera preso o adicto de las drogas. Y Dios me ha sacado. Y yo me puse a reflexionar, Señor, si con todas esas bendiciones que tú me has dado y yo trato de serte fiel, en algún momento he sido infiel, me he apartado de Dios y eso me comenzó a trabajar, hermano. Porque muchas veces nosotros estamos en el pueblo de Dios y queremos ser fiel a Dios, pero sin darnos cuenta pasamos a la parte de la infidelidad. En el capítulo 11, titulado La apostasía, vamos a ver cómo comenzó la apostasía de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Cuando a Saúl se le iba a ungir, Samuel le dio la orden de Dios y le dijo que tenía que cuidarse de no tener muchas mujeres. Si vemos el segundo rey que siguió, David, pasó todo lo que pasó por problemas de mujeres. Oiga eso. No era que los reyes no conocían, no era que Salomón no conocía, Salomón sabía lo que pasó su papá. Y Salomón era hijo de una israelita, pero que no era su esposa al principio, sino que fue la que la llevó al pecado. Y la misericordia de Dios es tan grande que elige a Salomón para ponerlo en el trono. Porque Dios no tiene que ver con los pecados de otros. Dios ve nuestro corazón, hermano. Así que lo que llevó a Salomón a apartarse de Dios fue el asunto de las mujeres. Si nosotros estudiamos la historia completa, porque no hay tiempo, no vamos a ver en el capítulo que Salomón
le permitió adorar otros dioses, o sea, a los dioses de ellas. Pero llegó un momento, hermano, en que la fe de Salomón titubeó. Eran tantas los acosos que recibía de las esposas que dice la palabra de Dios que él adoró a otros dioses. Dios se molestó con él y le mandó emisario. Y él siguió adorando a otros dioses. ¿Cómo lo hizo? No fue que él negó a Dios directamente, hermano. No. Y ahí era donde yo me preguntaba, yo no le prendo vela a un Dios, yo no adoro imágenes. ¿Cuáles son los dioses que yo tengo? Me pregunto. Él comenzó a rechazar a Dios, no en una manera directa, sino con una focalización de su experiencia. Él comenzó a entender que una alianza con un pueblo era mejor que una guerra. Y las alianzas se hacían casándose con otra mujer. Así que la mayoría de las mujeres, dice que él tenía alrededor de unas 700 mujeres, mal contadas, ¿verdad? Esas 300 mujeres, 700, sí, eran alianzas. Y me pregunté, me cuestioné, ¿cuáles son las alianzas que yo tengo con el mundo? ¿Cuáles alianzas? Porque por las bendiciones que Dios me dio, ahora yo estoy en buena posición. Y en esa posición ahora yo puedo tomar la decisión sin tener que consultar con Dios. Siento una paz interior, como dicen algunos por ahí, porque no le debo a nadie. Tengo un crecimiento y un desarrollo personal. Tengo maestría, tengo estudios avanzados. Eso no es malo cuando está al servicio de Dios. Las oraciones se convierten en una lista de peticiones. Yo le decía esta mañana a la clase que muchas veces nosotros oramos solo por lo de nosotros. Y eso nace el egoísmo. Cuando yo solamente mis oraciones son una lista de peticiones para que Dios me haga a mí, eso es egoísmo. En nuestras oraciones debemos de incluir a otras personas, no necesariamente a nuestros familiares. Y como se convierte en una lista de peticiones, pues yo le pido a Dios y yo le pido a Dios. Es interesante porque no es malo pedirle a Dios, pero pidamos para todos. Estudiamos la Biblia para sentirnos bien. Estudié 7, estudié 7, estudié 7 para sentirnos bien. Por si alguien nos pregunta, somos conocedores de la Biblia. Asistimos a la iglesia en busca de lo que yo puedo obtener.
O sea, yo voy a la iglesia porque obtengo beneficio de la iglesia. Cuando yo estoy pensando así, hermano, indica que el objetivo central no es Dios. Y cuando esto sucede, hermano, cuando yo me concentro en lo que yo tengo, en lo que yo soy, y asisto a mi iglesia, ¿ustedes saben lo que sucede? Sucede que mi objetivo ahora no es Dios. Dios es el medio para yo conseguir lo que yo quiero. Y si eso está sucediendo, tenemos que revisarnos, hermano. El objetivo principal aquí es adorar a Dios. Si usted entró por esa iglesia, por esa puerta a la iglesia, y su objetivo no fue adorar a Dios, simplemente nos estamos apartando de Dios sin darnos cuenta. Salomón no se apartó de Dios en un día, pasaron años. Y él conocía el propósito de Dios. ¿Cómo se manifiesta eso, hermano? Cuando yo presto un servicio esperando un reconocimiento. Y eso me puso a pensar, porque a mí me gusta servir en la iglesia. A mí me gusta predicar, me gusta dar la lección, me gusta dirigir. Mi esposa sabe que eso no es un secreto. A mí me gusta. Y me puse a pensar, Pedro, tú prestas un servicio a la iglesia para que te reconozcan, para que te elogien. Decíamos esta mañana en la escuela sabática, en la lección, que hay muchas personas que necesitan eso. Y la hermana Lida decía que debemos de cuidarnos de los elogios porque nos pueden llevar a sentir orgullo. Cuando demos un servicio en la casa de Dios, hagámoslo no para un reconocimiento, sino para Dios. Rigidez y juicio, cómo yo me dirijo a los hermanos. Si me creo que soy superior a ellos, aún por el cargo que yo tenga. Para nadie es un secreto que en esta iglesia yo he sido primer anciano por muchos años. Y hay años que no soy nada. Y me mantengo como igual. ¿Por qué? Porque yo no tengo que creerme superior. Decíamos en la clase que Dios nos hace superior. Porque el que se humilla será enaltecido. Y el que es enaltecido será humillado. Revisemos, hermano, cómo estamos prestando el servicio a Dios en su congregación. Se manifiesta cuando nosotros presentamos la verdad como única. O sea, cuando yo me creo que yo soy el que tengo la verdad absoluta, tengo problemas. Porque si yo me creo que yo tengo la verdad y el otro no tiene la verdad, estudiamos en la lección de escuela sabática que eso se convierte en orgullo. Por eso nosotros debemos de aprender a escuchar, a analizar y entonces hablar. La espiritualidad
como escape. A veces somos fieles a las partes rituales, pero no a las vocaciones. ¿Cómo así? Bueno, si hay un servicio, yo participo. Por ejemplo, la Santa Cena, que es un ritual, el bautismo es un ritual. Yo soy fiel a eso, pero a mi vocación para trabajar delante de Dios, no soy fiel. Trabajo cuando a mí me conviene y cuando yo quiero. Ahí entonces pasamos a ser infieles en nuestro servicio a Dios. La autosuficiencia espiritual. Y sobre la autosuficiencia espiritual, hermano, le voy a buscar el texto que dice, que fue nuestra lectura bíblica, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7. Comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. Si yo me pregunto, ¿estoy yo sintiendo lo mismo que sintió Cristo? Sigue diciendo el versículo 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ojo, ¿a qué nos estamos aferrando nosotros? Jesús era Dios y no se aferró a que era Dios, hermano, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Dios nos está diciendo aquí, hermano, que nosotros debemos despojarnos de lo que tenemos. Lo que tenemos nos lo dio Dios. Y cuando Él quiere, dice Job, lo quita. Y en muchas ocasiones a eso que nosotros nos aferramos es lo que nos aparta de Dios. Y siendo unos cristianos fieles, pasamos a ser infieles. Infieles, ¿por qué, hermano? Porque aprendemos a depender de nosotros. ¿Y cómo así? Cuando yo dejo de depender de Dios, rompo mi relación con Dios. Cuando aprendo a depender de mí, rompo la relación con Dios. Yo le explicaba a la hija mía en esta semana que la diferencia muchas veces está en la voluntad. Porque Dios, así como establece el sábado, es para enseñarnos a hacer su voluntad. Pero el choque más fuerte de nosotros es que nosotros queremos imponer nuestra voluntad. Y por eso el mismo Padre nuestro dice, sea hecha tu voluntad. Cielo, en la tierra, en todos los lugares. No choca, hermano. Voy a concluir porque ya el tiempo termina, pero Dios tiene un mensaje en el libro del Salmo. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y este verso me trabajó mucho por mucho tiempo. En el mes de noviembre presenté este tema en San Carlos.
Y cada vez que lo presento, me acerco un poquito a Dios. Porque nosotros como humanos tendemos a olvidarnos de algunas cosas. Dios en esta mañana nos llama a vigilar, estar atento, velar, orar, así como David lo expresa en estos dos versículos. El 23 dice, examina Dios, examíname Dios y conoce mi corazón. Recuérdese que Salomón le pidió a Dios que un corazón como que pudiera juzgar a su pueblo, que pudiera discernir entre el bien y el mal para no apartarse. Ahora David me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, examíname. Conoce que mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En un dominicano, el rey David está diciendo, Dios está diciendo, examina mi corazón. Si tú ves, Dios, que yo estoy en el camino equivocado, tráeme al camino correcto. Y esa es la oración de esta tarde ya. Pasan unos minutos. Si algo se le ha olvidado de hoy, nunca olvide que debe presentar tu corazón a Dios para que Dios lo examine y que entonces Él te guíe en el camino que Él quiere. Teníamos una canción, pero ya no hay tiempo. Vamos a ponerlo en pie, hermano. No sé si Peter está por ahí. Hermano, el llamado que Dios nos hace en esta mañana es que debemos examinar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Nuestra infidelidad no comienza en un momento. Y es cierto que nosotros como seres humanos podemos caer. Pero Dios en esta mañana, tarde, nos recuerda que Él quiere examinar nuestros corazones y que Él quiere guiarnos por el camino que Él quiere. Si ustedes están en disposición de que oremos para que Dios nos dirija por el camino correcto, vamos a ponernos de rodillas lo que pueda. Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Engrandecido sea por los siglos de los siglos. Agradecido estamos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado, por el cuidado que has tenido con nosotros. En este momento pedimos, Señor, que tú examines nuestro corazón. Si estamos en lo correcto, Señor, motívanos a seguir en tu camino. Y si nos estamos apartando sin darnos cuenta, Señor, te suplicamos que en este momento tú puedas poner en nuestros pensamientos el verdadero camino. El camino que tú quieres que nosotros andemos, Señor. Somos pecadores, somos débiles. Nos aferramos, Señor, de las cosas materiales. Sin embargo, Padre, por tu gracia y por tu amor,
por tu misericordia sabemos que tú puedes poner pensamientos nuevos en nuestra mente. Y eso es lo que pedimos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a servirte de corazón, no esperando ser enaltecido, sino porque ya tú nos has enaltecido. Te suplicamos, Señor, que nos ayude a predicar tu palabra, donde quiera que nosotros vayamos, a través de nuestro testimonio. Ayúdanos a reflexionar en nuestros hogares, de nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo. En el nombre de Jesús. Amén.